Cuando a mí me informaron de esta charla de lecciones aprendidas, yo manifestaba dentro de mí, bueno, ¿y qué es una lección aprendida? Investigué y es el conocimiento adquirido sobre una o varias experiencias o situaciones a través de análisis y reflexiones críticas sobre los factores que pueden haber afectado positiva o negativamente una situación. Eso es una lección aprendida. ¿Y de dónde surgen estas lecciones aprendidas? Pueden ser a través de vivencias personales, es decir, que cada uno de nosotros la vive, testimonios o referencias de alguien cercano, porque nos cuentan a alguien le pasó esto, estudios de investigación científica, donde a través de estos resultados se verifica que hay unas situaciones de las cuales podemos aprender positiva o negativamente. Y tenemos las creencias, aquellas creencias que a lo largo de nuestra vida nos han llevado a obtener unos comportamientos o adoptar unos comportamientos frente a ciertas situaciones. Se me viene en este momento a la mente esa creencia que hay de que no debemos cruzar por debajo de una escalera porque algo pasa y creo que la consecuencia es que no nos casamos. Es una creencia, ¿verdad o no? Pero si nos damos cuenta, muchas de las mujeres no lo hacen porque cree que eso puede ser verdad. Dentro de los testimonios y referencias de alguien cercano se encuentra el tema de cuando vamos a hacer las investigaciones de los accidentes de trabajo, siempre colocamos como una recomendación la lección aprendida. Y esta recomendación se hace porque tenemos la convicción de que ese testimonio va a ser eficaz para poder manejar el control de que esa situación de accidente de trabajo no se vuelva a generar. Entonces, cuando decimos que alguien o que el accidentado manifieste cómo ocurrió su accidente, qué aspectos debía tener en cuenta para no haberse cometido ese accidente, y ver que es alguien tan cercano a la familia de los trabajadores, porque las empresas lo que realmente construyen son familias laborales. Entonces, cuando un compañero se accidenta y vemos lo que le ocurrió, lo que se pretende es que con este testimonio se pueda lograr este impacto de esta lección aprendida y se pueda generar una cultura en prevención de que sus compañeros no hagan o no incurran en el mismo error que cometió su compañero y que de ahí se generó el accidente. Teniendo en cuenta que esto es una lección aprendida, vamos ahora a mirar un concepto que es de donde emana aprendida. ¿Y qué es aprender a aprender? Cuando ingresé a la universidad, la primera materia que tenía mi módulo era una materia que se llamaba aprender a aprender. Y yo me pregunté, ¿y esto como para qué sirve? Aprender a aprender. No vi cálculo, no vi física, no vi costos, sino vi aprender a aprender. Hay estudios que manifiestan o que replantean dentro de sus investigaciones dentro del aprendizaje del ser humano, que estos conceptos que nosotros tenemos o que adquirimos, o estas lecciones o información o definiciones que en nuestro día a día vamos adquiriendo, los aprendemos por un corto tiempo. Después de pasar un tiempo,
uno lo olvida. Y si vamos a partir de que es una lección aprendida, necesitamos que nunca se nos olvide. Por eso debemos aprender a aprender. Cuando uno aprende y reaprende un concepto, una definición, una información, el 90% de esa información queda para toda la vida. ¿Y por qué queda para toda la vida? Porque el hecho de aprender a aprender va inmerso con el ser. No se hace por un momento, no se hace por presentar una evaluación, no se hace por un instante, sino se hace para que sirva de transformación al ser, que somos cada uno de nosotros. Se plantea una adherencia de este concepto. De esta adherencia se genera un amor propio en el ser, un amor propio. Sale una emoción del me quiero cuidar y parte a una decisión de cambiar un comportamiento, de cambiar mi forma de pensar, de cambiar mi forma de actuar, mi forma de hablar. Porque esa lección, ya sea por testimonio, por estudios científicos, de donde haya salido, de donde yo la haya cogido, la traje a mi ser y generó lo que todos llamamos el autocuidado. El autocuidado, que es con lo que me uno en el sentir de todas las personas que están aquí y que son gestoras de seguridad y salud en el trabajo, que es con lo que luchamos día a día en nuestras empresas para que nuestros trabajadores tengan ese autocuidado. Que a veces luchamos y decimos, pero ¿por qué no utilizan el elemento? ¿Pero por qué no acatan el procedimiento de seguridad? ¿Pero por qué no acatan las normas de seguridad? ¿Por qué no se cuidan? Tal vez porque parte de esas lecciones se vieron en instantes y en momentos y fueron fugaces, información que llegó y asimismo salió. Y de ahí no se generó esa conciencia, no se generó esa adherencia, no se genera ese amor por mí en decidir me voy a cuidar y tomar decisiones para poder cambiar, para poder ser transformadores. Esas decisiones de cambio no salen de la noche o no surgen de la noche a la mañana. Estas decisiones de cambio vienen en un proceso porque venimos con unas creencias, venimos con unos comportamientos de confianza, de experiencias. Yo lo hago así, yo soy así, a mí no me va a pasar, eso le pasa a los demás. Y entonces, por eso, no está implícito el ser. Cada vez que tenemos estas lecciones aprendidas, información de donde venga, no importa de dónde llegue o cómo nos llegue, siempre debemos reaprenderla y traerla a nuestro ser para que ocurra esta adherencia, este amor, este me cuido, tomo decisiones y genero esa conciencia de autocuidado. Una vez ya hemos aprendido qué es lección y qué es aprendida realmente como debe ser, nos vamos a ir a la identificación del riesgo. Y aquí traigo para recordar unos conceptos que los hemos venido a lo largo de toda esta pandemia, los hemos venido charlando en diferentes temas, pero que aún tenemos unas dudas y quiero resaltar que la enfermedad se llama COVID-19. El peligro biológico, porque es a través de un riesgo biológico por un virus, es el SARS-CoV-2. Entonces eso tenemos que tenerlo claro para continuar con nuestra charla. ¿Cuáles son esos riesgos de posible contagio que existen en el ambiente, en lo que tenemos ahorita de pandemia? Como ven ahí ustedes en la gráfica, hay dos personas charlando, saludándose,
con un distanciamiento de menos de 1 metro. La persona empieza y estornuda sin ninguna protección y empiezan a volar partículas de saliva, de estornudo, en donde se ven en el ambiente, que uno no los ve porque son unas micras, pero ahí están. Entonces, estas partículas están llenas de estos virus. No estamos hablando solamente del SARS-CoV-2, virus que hemos visto a lo largo de nuestra vida como un resfriado común, el dengue hemorrágico, resfriados de la gripe aviar hace algunos tiempos que fue tan trágica. Entonces, cada una de estas micropartículas de secreciones que expulsa la persona que está enferma y a la cual llega el receptor sin ninguna protección, va a generar inmediatamente el contagio. Son gotas que vienen mayores a 5 micras o pueden ser por aerosoles de vía aérea cuando yo hablo, o contacto directo con superficies contaminadas, porque en la medida que estas gotas quedan en el espacio, empiezan a descender y se van a encontrar en el piso, en la mesa, en donde la persona llegó y expulsó estas microsustancias o partículas. Contacto directo por gotas por exposición a otros fluidos corporales y se generan por el contacto estrecho. Ese es el riesgo de contagio del SARS-CoV-2, es decir, que está en el ambiente, que pasó una persona, estornudó, luego pasé yo porque duran cierto tiempo en el ambiente y esperando que llegue la persona sin la protección y se exponga a esta clase de contagio por este virus. El otro término que quiero que tengamos muy presente es el tema el término de la exposición. Es una situación en la cual las personas se encuentran con posibilidad de contagio al virus SARS-CoV-2. Dice con posibilidad de contagio. ¿Cuál es la posibilidad que yo tengo de contagiarme? Pues en la medida que no utilice adecuadamente un elemento de protección personal, en la medida que no atienda un distanciamiento, en la medida que no me cuide, en la medida en que esa lección aprendida, ese amor por mí, no sea realmente importante, en la medida que esa creencia de pensar en que a mí no me va a pasar y salga sin la protección, pues esa es la exposición. Ahí es donde yo voy a estar expuesto y seré yo uno de los más llamados a contagio por el virus. Hablábamos en la anterior diapositiva del contacto estrecho. Es otro término que quiero que nos quede claro en la charla de hoy. El contacto estrecho es el contacto entre personas a menos de 2 metros durante 15 minutos con secreciones sin protección adecuada. Sin protección adecuada. Pueden llevar tapabocas, pero lo llevan mal colocado. Pueden llevar un tapabocas que no corresponde realmente para la exposición en el medio en donde están presentes. El contacto estrecho viene en 3 clases y lo podemos encontrar con el contacto estrecho comunitario, que es cualquier persona con exposición no protegida en un espacio menor a 2 metros por más de 15 minutos con una persona contagiada por COVID-19. ¿Cuántas veces estamos nosotros expuestos a personas extrañas? Nos hacemos al lado sin saber si esta persona está diagnosticada con un COVID-19 y puede ser asintomática. Esto puede incluir las personas que conviven como aquellos visitantes. Por el hecho de que estemos haciendo trabajo en casa, puede llegar mensajeros, puede llegar otro tipo de personas. Debemos tener la prevención y la precaución de cuidarnos, porque no sabemos estas personas de dónde vienen y con quiénes estuvieron relacionadas.
El contacto estrecho en el transporte, en los aviones u otros medios de transporte. Se considera este contacto estrecho a la tripulación, aquellos que tuvieron contacto con exposición o no protegida con una persona también confirmada, a los pasajeros. Se habló de un radio de 2 asientos para prevención, pero no nos vayamos a los aviones, vayámonos a nuestro transporte público como lo es el Metrolínea. Cuando uno sale a la calle, que tiene la oportunidad de salir, ve los Metrolíneas que no se están conservando estos distanciamientos. A la hora pico, las personas van unas casi muy seguidas de las otras y hay muchas personas sin esta protección. No sabemos quién está a nuestro lado, vuelvo y repito. Y tenemos el riesgo latente de que el contagio pueda suceder en cualquier momento. Y el contacto estrecho del personal de la salud, cualquier trabajador en las áreas de triage, consulta o salas de procedimientos, UCIs, observación u hospitalización con exposición no protegida. Entonces, hemos visto cómo el sector salud ha estado tan golpeado últimamente. Pueden ser por 2 razones. Pueden ser, pienso yo, que porque no tienen los suficientes elementos de protección personal o no los utilizo porque hay un exceso también de confianza, puede ser. No sé, pero sí se ha visto mucho más golpeado y claro, es un escenario en donde el riesgo está más latente que cualquier otro escenario, sin ir a subvalorar el riesgo en los demás escenarios, ¿no? Dentro de esta identificación del riesgo, que ya vimos cómo me contagio, qué de fácil es contagiarme del virus. Entonces vamos a revisar cuáles son estos 3 elementos necesarios para que se desarrolle la enfermedad, ¿sí? La enfermedad que se llama COVID-19. Existen 3 pilares fundamentales que tienen que estar alineados, por eso los colocamos en ese triángulo, porque tienen que estar ahí inmersos en función los 3, para que se dé la enfermedad. Una es obviamente la persona. Las personas o el huésped que llama uno tiene unas capacidades e individualidades que son físicas, que son inmunológicas, nutricionales, genéticas, patológicas. Tiene unos hábitos de autocuidado emocionales y mentales. Cada uno de nosotros, estas características son diferentes a los demás. Algunas personas, sus defensas son mucho más altas que en otras. Sus hábitos de autocuidado, sus hábitos de alimentación, sus hábitos saludables son diferentes. Algunos cuentan con unas comorbilidades, otros no. Algunos tienen unos temas de salud bastante complicados en el área emocional y en el área mental. Otros no, otros los tienen más fuertes. Así que el primer huésped o la persona trae estas características y por eso se habla de individualidades, porque cada uno es diferente de acuerdo a cómo ha llevado su vida, a cómo se ha alimentado, a cómo se ha ejercitado, a cómo se ha cuidado durante años atrás. El segundo elemento es el agente o el factor causal. Y para esto, pues es el virus SARS-CoV-2, de alta transmisibilidad respiratoria por goticas, que ya lo vimos en la gráfica anterior, que está en todos lados, porque cada vez que pase una persona con un síntoma, estornude, tosa o hable sin la protección, dejó esas goticas en el ambiente. Y el tercer elemento es el medio ambiente.
El entorno biofísico, que son la temperatura, la humedad, el entorno laboral social, el contacto estrecho o hacinamiento, y el contacto con objetos contaminados. Cuando yo cojo estos 3 elementos y los uno, la posibilidad de enfermarme está ahí. ¿De qué depende? Depende de estas capacidades e individualidades físicas, emocionales, mentales, patológicas, genéticas, que mi enfermedad lleve un transcurso más largo, más crítico, más crónico que otras personas. Y por eso uno escucha diciendo a las personas, no, a mí solamente se me fue el olfato, perdí el gusto, me duró la fiebre un día, pero no, yo ya estoy bien, no pasó más nada. Bueno, tal vez él tiene un muy buen marco de defensas, tal vez es una persona que se ha cuidado y no le dio tan duro. Pero en cambio hay otras personas que obviamente terminan falleciendo o terminan unos largos días en una UCI, sobrellevando y peleando, porque es que eso es lo que hace el cuerpo, pelear, esas defensas allá empiezan a pelear por sobrevivir. Eso depende de cómo esté. Eso depende de estas individualidades, pero no es que porque sea fuerte, que porque tenga buenos estilos de vida, que porque mentalmente esté bien, que porque emocionalmente esté bien, no voy a adquirir el virus. El virus está ahí y el virus lo voy a tomar. Si se reúne este triángulo de estos 3 elementos. Lo que pasa es que la consecuencia sí puede ser diferente dependiendo de, ¿sí? Entonces, es importante tener claro cómo me contagio, lo fácil que es contagiarme y cómo estoy para enfrentar ese contagio. Bien. Venimos entonces, ya una vez conocido estos riesgos, venimos a estos controles. Yo les decía al comienzo que los saqué porque me parece que son controles que como mínimo deben estar implementados, establecidos dentro de las organizaciones para poder controlar y llevar un buen seguimiento de esta enfermedad COVID-19. Un control para la prevención de este riesgo. Lo primero que debemos hacer cuando vamos a establecer estos controles es saber cuáles son las fuentes verídicas de información, porque hay tanta información que lo que está causando es desinformación. Entonces, debo ir a las fuentes verídicas. La pandemia inició o dio su inicio a través de la Organización Mundial de la Salud, donde decretó pandemia mundial, donde nos habló a todo el mundo que existía una enfermedad llamada la COVID-19 y que el desenlace de esta enfermedad era catastrófico porque llega a la muerte. Esta información de la Organización Mundial de la Salud, en donde dio unos lineamientos y unos direccionamientos, pues llega a los entes y empieza a bajar a los ministerios de salud de cada uno de los países. Los ministerios de salud bajan esta información a las secretarías de salud departamentales y empieza una divulgación de información de cómo cuidarnos, de qué tenemos que hacer, de cuáles son los controles que deben existir. Y a través de las ARLs empiezan ese asesoramiento a sus empresas para poder controlar y prevenir este riesgo. Las EPS se les empieza a diseñar unos protocolos también de atención a pacientes que ya empiezan a llegar con sintomatología por COVID-19. Así que la información estaba ahí.
no teníamos que irla a rebuscar a ninguna parte, no es una información que uno diga, pero venga, si será cierto o no será cierto, venga, es que son entes muy importantes los que me están diciendo, hay una pandemia, tenemos que hacer esto, atender estas indicaciones, y el gobierno, por eso fue que empezó al comienzo a mandarnos a cuarentenas, a aislarnos de la vía pública, de la labor social, de estos encuentros, para ir previniendo y también para ir ganando tiempo de cómo alistarnos para atender estos lineamientos que nos exigía estos entes como son la Organización Mundial de la Salud. De ahí la responsabilidad, no de los empleadores, no de las ARLs, no de los ministerios, no de las EPS, de ahí la responsabilidad de cada individuo en cuidarse, porque es un tema a nivel social, no es un tema a nivel individual, es un tema que repercute a nivel social. Así que dentro de esta información, entonces buscamos, nos llega y nos dicen, listo, uno de los primeros controles que ustedes deben tener son los protocolos de bioseguridad. Empezamos entonces a desarrollar, a diseñar esos protocolos de bioseguridad y obviamente como todo está enmarcado dentro de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, lo tenemos que hacer bajo el marco del ciclo PHBA o la mejora continua. Iniciamos ese planear, ese hacer, ese verificar, ese actuar. Así como tenemos nuestro sistema de gestión enmarcado en este ciclo, pues así también tenemos que empezar a tener estos controles y revisar en qué parte del ciclo me apunta cada uno de esos controles. Y empezamos con los protocolos de bioseguridad. Y dentro de esos protocolos, que es un documento que lleva un número de hojas, resalté tal vez uno de los aspectos importantes que debe tener los protocolos. Vuelvo y aclaro, los controles para prevenir cualquier riesgo, no solo la enfermedad del COVID, cualquier otro riesgo que me vaya a causar accidentes de trabajo o enfermedades laborales, depende del número de expuestos, de la infraestructura, del tamaño de la organización. De ahí que yo no puedo coger matrices de peligros de una empresa y camuflarlas y copiarlas a otro. No puedo coger tampoco estos protocolos de bioseguridad y copiarlos del uno al otro, porque cada protocolo, así como su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, debe estar aterrizado al tamaño, a la estructura, al riesgo que presenta su actividad económica. Dentro de estos aspectos que yo saqué y que realcé, está el distanciamiento social de 2 metros. Y aquí me quiero detener porque partimos de la primera diapositiva de que no hemos aprendido a cuidarnos, y entonces yo espero que cuando yo llego a hacer una vuelta a una entidad financiera, si la entidad financiera no tiene estipulado los rótulos en el piso en donde yo me debo parar a hacer la fila, mi capacidad no llega a medir 2 metros y me hago más cerquita del que está delante, cuando eso debiera estar inmerso ya en mí. Distanciamiento social, haya o no haya la demarcación, haya o no haya la señalización de la entidad financiera a la cual yo asisto, pongo entidad financiera por un ejemplo, pues yo debo conservar el distanciamiento de 2 metros. No debo esperar a ver el rótulo enmarcado para poderme parar. Es tanto lo que me cuido y es la decisión de mi autocuidado que debo permitirme decirle a la persona que está detrás mío, por favor guarde su distancia. No está usted al lado mío a 2 metros de distanciamiento. No somos responsables en el cuidado mismo
y nos permitimos que otra persona no lo cumpla. Y no debe ser así. Uso correcto de tapabocas. Coloqué la palabra correcto en mayúscula. ¿Y por qué la coloco en mayúscula? Porque a lo largo de este tiempo me he dado cuenta de que las organizaciones, las empresas, destinan recursos en compra de tapabocas, porque nos exigieron tener tapabocas. Pero nuestros trabajadores o las personas no estoy hablando solo de trabajadores, las personas independientes, otro tipo de personas, de las casas, de familia, los no trabajadores, salen a la calle y no usan correctamente el tapabocas. Lo usan debajo de la nariz porque viene todos los peros cuando uno lucha en seguridad y salud en el trabajo para que utilicen un tapabocas, entonces empiezan, no puedo respirar, me asfixio, me empañan las gafas, no veo, me ahogo, no sé. Entonces lo coloco debajo de la nariz y expongo mi nariz, mi vía respiratoria a esas micropartículas para que sean absorbidas por la nariz. Otros creen que el tapabocas es solamente de uso respiratorio. Entonces, cuando van a hablar, se lo bajan y empiezan a expulsar partículas a través de la saliva que quedan en el ambiente para que venga la persona que no se quiere, que no se cuida y se las lleve. Entonces, de nada sirve destinar recursos en compra de tapabocas si mi trabajador no lo usa correctamente. Lavado correcto de manos. También lo coloqué la palabra correcto en mayúscula. Porque nos enseñaron, ¿quiénes? A través de la información que nos llegó la Organización Mundial de la Salud, ministerios, ARLs, secretarías de salud, nos informaron cómo era el correcto lavado de manos. Hay videos, hay afiches, hay publicaciones, hay visuales por la televisión donde nos enseñan a lavarnos las manos. Y aún así no sabemos lavarnos las manos. 20 segundos de lavado de manos no es 20 segundos de abrir una llave y dejar 20 segundos gotear el agua. Es lavarme las manos como debe hacerse. No sé qué tanto dentro de los protocolos de bioseguridad que se implementaron en las empresas, solamente colocamos el afichito en el baño del correcto lavado de manos, pero no nos tomamos la precaución de enseñarles, o sea, de reaprender el concepto, la definición de un lavado de manos, para que este trabajador lo haya adherido a su ser y empiece desde ese momento a entender y a comprender que esto es para su vida, que este concepto de higiene y de lavado de manos es para su vida. Y no es por el momentico, ni esto va a terminar en 2 meses, ni esto va a terminar, no, es para su vida. Protocolos de limpieza y desinfección. Todas las áreas de la organización deben asearse, deben limpiarse, deben desinfectarse. ¿Con qué? Pues con lo que nos dijeron los entes. El Ministerio de Salud lanzó agua y jabón, el alcohol al 75, no sé. ¿De qué depende ese protocolo de limpieza y desinfección? Que registré mi protocolo, pues de los equipos, maquinaria, áreas que yo tengo. Por eso, vuelvo y repito, el protocolo de bioseguridad debe ser aterrizado a la organización de lo que yo tengo. Lo mismo pasa con el distanciamiento social. El documento, perfecto, el documento dice que hay un distanciamiento social, pero resulta y pasa que cuando uno va a la organización, pues la infraestructura no da para tener un distanciamiento social de 2 metros, porque tengo que tener mi operatividad al máximo funcionando, no puedo parar una máquina.
Entonces todos tienen que estar seguidos y resulta que al estar todos seguidos, ¿qué pasa? No se guarda el distanciamiento social. Entonces en el documento existe, porque es que pues, el documento es papel. Y sobre todo aquellos documentos que fueron copiados y traídos de otro lado y seguramente en esa empresa donde se originó el primer documento, sí se podía llevar el distanciamiento. Todo esto, vuelvo y repito, enmarcado, vamos en el hacer. Sistemas de vigilancia epidemiológica. El sistema de vigilancia epidemiológica son herramientas que le sirven a las organizaciones para hacer seguimiento y control a las posibles enfermedades laborales. Por eso tenemos sistema de vigilancia de lesiones osteomusculares, sistema de vigilancia de ruido, radiaciones ionizantes, bueno, todo lo que dentro de mis riesgos por mi actividad me pueda generar una enfermedad laboral, debo tener un sistema de vigilancia epidemiológica. Pero hay un sistema de vigilancia epidemiológica para la COVID-19. Viene explícito en la normatividad. Dentro de este sistema de vigilancia deben apoyarse con los entes, con las ARLs, para que dentro de su asesoramiento les permitan desarrollar y llevar realmente a cabo un buen sistema de vigilancia. Parte dentro de este sistema de vigilancia también saqué unos apartes que me parecen muy importantes y la encuesta de condiciones de salud. Esta encuesta de condiciones de salud o de sintomatología del Estado generó una herramienta que es la Corona. No sé qué tantas personas realmente reportan sus estados de salud todos los días en la Corona. Pero la Corona es una herramienta que no me permite a la organización llevar un seguimiento. Sé de ARLs que tienen unas encuestas de sintomatología que les permiten a las organizaciones llevar este seguimiento. Ahora, la empresa puede tener su encuesta propia. El problema está, o el problema no, la dificultad está en que la SST debe llevar este seguimiento. Y empieza la lucha porque el trabajador no reporta todos los días su sintomatología. Entonces, hola, ¿usted ya reportó? ¿Qué hubo? ¿Ya hizo la encuesta? Y debo armar una macro de Excel que me permita filtrar y sacar quienes están con un síntoma, quienes tienen dos síntomas, cómo amanecieron hoy. Y claro, eso lleva un tiempo. Entonces, deben hablar con sus ARLs, prestarle la necesidad que tienen, que le proporcionen ahorro de tiempo y que le permitan hacer ese seguimiento diario de cada uno, de cómo está, para poder saber hoy cómo están mis trabajadores. Cerco epidemiológico. El cerco epidemiológico es muy sencillo, pero es muy complicado cuando hay un sospechoso o un positivo para que esa persona recuerde con quiénes interactuó 14 días anteriormente. ¿Y por qué debo hacer ese cerco? Porque ya sabemos, o si no saben les recuerdo, que para poder determinar, hacerme la prueba y que saque un diagnóstico positivo de COVID, más o menos la prueba demora unos 14 días. Eso quiere decir que esa persona lleva 14 días sin saber que ya tiene el virus, sobre todo estos asintomáticos. Bueno, los sintomáticos ya empiezan con un resfriado, una fiebre, unos dolores, unos síntomas que ya nos han dicho cuáles son,
que inclusive ya han ido abordando a otros síntomas, ya no es solo la fiebre, el dolor de cabeza, la dificultad respiratoria, sino ya vienen unos problemas digestivos. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, la enfermedad se va manifestando o los síntomas van apareciendo de manera diferente, muy seguramente dependiendo de esas individualidades que tenemos, de las que hablábamos en el agente, en el huésped. Este cerco epidemiológico, ¿para qué me sirve? Acuérdense que empecé diciéndoles la información de que era un tema a nivel social. Así que yo debo saber a quiénes expuse a un posible contagio durante este tiempo cuando ya me sale la prueba positiva. Es un calendario. También conozco de ARLs que tienen este calendario y que les pueden ayudar y les pueden llevar muy fácil para que cada uno vaya, es como una bitácora. Bueno, yo llegué hoy, no sé con quién estuve en tal lado, wow, no manejé el contacto estrecho porque la persona se me acercó, vi que no tenía el tapabocas, no sé qué, como una agenda, una bitácora en donde voy colocando y no espero a empezar a hacer remembranza de hace 14 días con quién estuve, para poder también determinar qué escenario fue el causante de mi contagio, porque es importante determinarlo. Y las evaluaciones médicas ocupacionales, los exámenes médicos ocupacionales. Este ítem de evaluaciones médicas ocupacionales es una lucha dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, porque muchas empresas no cumplen con este ítem. Cuando salió la resolución 0312 en los checklists, en eso casi la mayoría de empresas les daba un no cumple porque no se tienen. Y es muy importante en este momento, ahora sí que es más importante, conocer el estado de salud de mis trabajadores. Porque resulta que este virus ataca unas personas más que a otras dependiendo de esas comorbilidades que presentan. Y si yo no conozco el estado de salud de mis trabajadores, ¿cómo voy a poder controlar que él no se me contagie del virus? ¿Qué controles voy a estipular en mi sistema de gestión para poder controlar que esta persona no se me enferme? Si no conozco, y la única forma es a través de las evaluaciones médicas ocupacionales, donde a través del informe de condiciones de salud que te hace la IPS, a la cual usted manda a sus trabajadores, te saca con estadísticas cuáles son hipertensos, cuáles sufren de enfermedades cardiovasculares, cuáles están obesos, cuáles son diabéticos, para poder segmentar y mirar cuáles son esas comorbilidades que yo tengo y tomar decisiones administrativas en se me va a hacer trabajo en casa, usted no puede salir, y tal cosa, porque acuérdese de la responsabilidad social que tenemos, y la tenemos todos, ahí sí son todos, no tan solo la persona, el trabajador, sino también la empresa. Y la realización de pruebas diagnósticas. La prueba diagnóstica es la PCR de COVID-19. Y esta aplicación de las pruebas pues depende de qué, pues del cargo, del riesgo, del contacto, de los días de síntomas. ¿Quién la hace? La hace la EPS, la hace el médico particular. ¿Quién la paga? Ahí va el tema, porque pues tiene un costo, y este costo, ¿quién lo asume? Si es por la EPS, la asume la EPS. Pero cuando las empresas quieren conocer realmente, porque como tenemos trabajadores asintomáticos, de acuerdo a esas comorbilidades, me enteré justo ayer que la alcaldía está haciendo una campaña aquí en Bucaramanga para todas las personas mayores a 65 años, les está aplicando la prueba gratis y está yendo por todos los hogares
donde encuentra a estas personas de este rango de edad para aplicarles la PCR. Pero ¿qué pasa con el que es menor de 65 años? No lo está haciendo la alcaldía. Ahora, también dentro de mi tema de contratación hay clientes que me exigen que antes de ingresar a su empresa, porque así está estipulado dentro de su protocolo, de esos visitantes o esos proveedores me tienen que llegar con una PCR negativa. De hecho, ya en el sector transporte ya se habló de que los visitantes que lleguen a ciertos países deben llevar ya su PCR negativa para poder ingresar a estos países. Entonces, en la anterior charla de estos conversatorios que está haciendo Sistemia, nos habló el doctor Francisco Javier Sánchez de estas pruebas y nos habló de unas pruebas rápidas y nos habló de unas pruebas de antígenos que pues espero ustedes hayan atendido esa charla para que hubieran profundizado y hubieran acatado realmente cuál es la prueba que puedo llegar en un momento determinado a utilizar si quiero verificar cómo está frente a la COVID mi trabajador. Ahora, acuérdese que hoy me practican la prueba, hoy estoy negativa. Eso no quiere decir que me dio negativa, entonces digo, listo, ya, y mañana descuido mi protección. No es para eso, ¿listo? Entonces, ya habiendo hablado de controles, ya habiendo hablado de cómo me contagio, lo facilito que es contagiarme, a través de las diferentes investigaciones y a través de los diferentes casos que han surgido, encontramos nuestras lecciones aprendidas, que nos deja esta pandemia, que nos deja esta situación en la que estamos viviendo y de la cual debemos aprender, porque para eso es. Cuando Natalie hizo la intervención inicialmente, habló de construir conocimiento. Las lecciones aprendidas a través de testimonios, de vivencias, de auditorías que han surgido, de esas investigaciones cuando sale el positivo y empezamos a hacer la investigación porque se tiene que hacer una investigación y empiezan a surgir estas situaciones o estas falencias, esas son las lecciones aprendidas. Por eso se hablaba en la definición de que podían ser a través de investigaciones y que podían ser favorables o desfavorables, positiva o negativamente. Pero de esas negativas también tenemos que aprender. Y encontramos unas. La primera es el desconocimiento de las características de exposición y de la actuación en caso de síntomas. Se genera exposición para otros compañeros, como las zonas de alimentación. ¿Qué es esto? El desconocimiento. La falta de información en cómo adquiero el virus o cómo lo propago. Es decir, no tengo identificado el riesgo, hace que yo genere unos comportamientos que afectan o ponen en riesgo en una exposición mayor a otros compañeros. Y colocamos zona de alimentación porque es lo más fácil y porque es lo más fácil que se ve en las organizaciones. Como ya la mayoría empezó a laborar, digamos que normal, entonces empezamos a hacer y a llevar adelantado nuestro sistema de gestión que duró parado un tiempo, ¿cierto? Porque no se podían hacer ciertas actividades porque la mayoría estuvo en trabajo de casa. Y pues hacer charlas por medio virtual, cómo lograba la asistencia, bueno, en fin, cómo cumplía con esos indicadores, pues tenemos atrasados ciertos temas dentro de mis cronogramas de actividades que tenía que hacer del sistema de gestión. Entonces, rapidito hagámoslo, entonces reunámonos hoy, entonces olvidé el distanciamiento, porque hay que hacer la reunión rápido, pero el gerente de bienvenida o la directiva de bienvenida, venga, compremos un refrigerio. No tengo el distanciamiento, pero tengo un buen refrigerio, y para tomarme el refrigerio, ¿qué hago? Me quito el tapabocas. Y la reunión sigue, porque la idea es aprovechar el tiempo. Entonces voy comiendo y vamos exponiendo y vamos aprendiendo aquí y todos nos vamos nutriendo. ¿Nutriendo de qué? Del virus. Entonces,
La falta o el desconocimiento de las características de la exposición hacen que yo ponga el riesgo o genere un espacio de exposición mayor para mis otros compañeros. Subvaloración del riesgo que puede presentar la exposición a este peligro. La subvaloración es no creer en esas micropartículas. La subvaloración es que ni siquiera me conozco mi estado de salud, no conozco cómo estoy porque nunca me hago un chequeo, nunca sé si soy diabética, si soy hipertensa, y me expongo y subvaloro que esas goticas, eso es poquito, eso no es nada, a mí no me va a pasar, eso le pasa a los demás, no me cuido. Y esta subvaloración del riesgo también hace que no tenga unos controles eficaces dentro de la organización, dentro de ese protocolo de bioseguridad, porque subvaloro el riesgo. Omisión del reporte de síntomas propios o cercanos a la persona encargada del SST a través de la CORONAD, las encuestas que le hablaba de las ARLs que les ayudan a hacer esos seguimientos, o la encuesta propia que tenga la empresa. La persona omite los síntomas. Tenemos aquí dos escenarios, ¿no? Tenemos un escenario que es el personaje o el trabajador que no cuenta, que no dice que tiene fiebre o que tiene una dificultad respiratoria y va a su trabajo y en su trabajo dura las 8 horas cuando ya al final ya su síntoma se empeora y al otro día, oh sorpresa, va a la EPS y resulta que aislamiento por sospecha y le aplican la prueba y espere el resultado. Ese es un escenario. Pero también tenemos el otro escenario y es una de las lecciones aprendidas que sale y es aquel que muy juicioso llena su encuesta e informa que a las 7 de la mañana tuvo una fiebre. ¿Qué le dice su empleador o qué le debe decir su empleador? Quédese en casa. No se me venga para acá a mi trabajo. Pero, oh sorpresa, la fiebre desaparece a las 2 de la tarde. ¿Cómo corroborar esa información? Difícil. Entonces tenemos la omisión del reporte y la no honestidad en el reporte de los síntomas. No se actualiza la matriz de peligros en forma adecuada, así como controles a implementar, lo que les estaba diciendo hace un rato. Desconozco el riesgo, subvaloro el riesgo, no conozco mis comorbilidades, no conozco realmente el escenario de exposición. Alguien hizo una matriz, venga, ya tiene contemplado el riesgo por COVID, venga rapidito, lo colocamos aquí como un riesgo biológico y ya. Y no coloco los controles que voy a implementar aquí en la organización, en mi organización, no en la del otro. Entonces no se tiene una matriz de peligros. Y si no tengo identificado los riesgos, ¿cómo los controlo? Selección de elementos de protección personal, EPPs. Protección versus confort. Es una lección que no solamente duele porque estamos haciendo selección de elementos de protección personal por un tema de confort. Empezamos a escuchar por parte de los trabajadores, no es que este me pica, me rasca, me da alergia, me da tos, no sé qué. No, entonces comprémosle uno que tenga un muñequito, porque es que ese sí es el que le sirve. No es tener cualquier cosa en la nariz y en la boca, es tener un buen elemento de protección personal. No hay registros de entrega, pero peor, no hay registros del uso adecuado del elemento. No es entregarle el tapabocas porque sí, asumo que como todo el mundo usa un tapabocas, mi trabajador también lo tiene. Es sensibilizarlo en para qué se lo estoy entregando, para qué le sirve,
en ese propósito de vida que él tiene, que es cuidarse, le estoy yo ayudando a entregar un elemento para que se cuide, se proteja. Productos de limpieza y desinfección, como son protocolos copiados, entonces viene cualquier producto y yo lo tengo. Por eso no es posible y no es viable ver la implementación de estos productos de limpieza. No se tiene un cronograma de limpieza y desinfección. No se cuenta. Los controles operacionales, el tema del departamento de compras, por esa subvaloración del riesgo, no se le dijo a estas personas dónde debía comprarse el tapabocas, qué tipo de elemento de protección personal requiere la organización, la empresa en particular, para controlar el riesgo. No conocemos el plan de movilidad de mis trabajadores. No hice una encuesta para poder determinar a qué está expuesto mi trabajador mientras llega al trabajo, en esa distancia, en ese recorrido. Son cosas que las pasamos a la ligera. Y lo que se trata es de yo tener un control y una seguridad de que cuando llega mi trabajador a la empresa, por ese recorrido que pasó, él debe tener ciertos controles. No es lo mismo la persona que tiene su vehículo propio o el que se desplaza en una moto o el que le toca tomar un metrolínea donde no se guardan protocolos de distanciamiento y llega a mi empresa con todas las partículas contaminadas en su cuerpo. Protocolos incompletos, sí, por el tema del copia y pegue, no se han implementado, mucho menos se han evaluado. No se puede evaluar algo que no está implementado, algo que no sabemos si está funcionando para poder aplicar el ciclo PHBA en el tema de verificación y que nos saquen unas acciones de mejora para poder llegar y decir, volvamos a actuar y volvamos a planear porque esto no sirvió o no funcionó realmente para lo que yo necesitaba. Siempre que hay un accidente laboral, siempre que hay una enfermedad laboral, falló el control del riesgo. Eso es inminente. Y ahí es donde yo tengo que entonces ir a revisar esos controles, qué fue lo que pasó, en qué fallé, y volver a replantear y vuelvo a hacer mi ciclo. Por eso se habla de una mejora continua, porque vuelvo a iniciar mi ciclo para poder revisar esas falencias y poder hacer recomendaciones o poder hacer acciones de mejora. Si el protocolo es incompleto, porque no se ajusta a la realidad de la organización, si no se ha implementado, no se ha evaluado, el riesgo es inminente del contagio. Desconocimiento de la aplicación de protocolos para el personal administrativo y operativo. Imagínense que hay organizaciones que todavía preguntan, venga, pero los administrativos también tienen que utilizar elementos de protección, porque se cree que el protocolo es para el área operativa. No se le ha dado una muy buena socialización de esos protocolos al personal. No se le ha capacitado. Tampoco el personal que realiza trabajo desde casa, porque resulta y pasa que las empresas piensan que porque sus trabajadores están haciendo trabajo desde casa, como que esa responsabilidad bajó un poquito, porque él está en su casa, allá se cuidará, pero es que allá él está con su familia, tal vez su esposo sale a trabajar, su hermano, su papá, no sé, y él está ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Estas exposiciones de estos trabajadores desde casa también los tengo que acatar. También son mi responsabilidad.
No se programa limpieza y desinfección en forma adecuada, lo que les decía antes. No hay un cronograma de limpieza y desinfección. ¿Cada cuánto debo desinfectar las áreas? ¿De qué depende? Pues de la exposición que yo tengo al riesgo. Si estoy en un front donde atiendo público, ¿será que una vez al día es suficiente? Ahora, no capacité al personal que empieza a realizar estas funciones, porque hay organizaciones en donde a cada puesto de trabajo se les entregó su kit de desinfección y limpieza y cada quien limpia su área de trabajo. Pero ahí es donde viene el tema, ¿con qué insumos? ¿A qué otro riesgo expuse yo a mi trabajador cuando utiliza un químico donde tiene que tener un elemento específico para la manipulación de ese químico de limpieza y desinfección? Me dijeron que el ácido no sé qué y el si sé cuándo. Ok, ¿dónde está esa ficha de seguridad y dónde está el elemento de protección personal que debo suministrarle para que él pueda hacer la limpieza? No capacité a ese personal y lo expuse a un riesgo, a otro riesgo. Bueno, no se cuenta con información de exámenes médicos ocupacionales realizados al trabajador. Sí, lo que les comentaba antes, no tenemos, las empresas no hemos tomado conciencia de lo importante que es los exámenes médicos ocupacionales. Porque creo que nos hemos concentrado es en acatar los controles para los accidentes laborales, para acatar de pronto los riesgos que me pueden generar enfermedades laborales, pero acuérdese que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, salud es integral. Debo conocer las patologías diferentes a laborales, o sea, de origen común, que tienen mis trabajadores. No se aplica la encuesta de condiciones de salud, no se actualiza periódicamente, no se llena. El personal con comorbilidad controlada, no controlada, no realiza trabajo desde casa. Se le pide ir al sitio de trabajo. Entonces aquí también hay dos escenarios. Primero, ¿cómo la empresa puede saber que mi trabajador que es hipertenso está controlado? La persona del área de seguridad y salud en el trabajo sabe que su compañera es hipertensa. ¿Cómo poder decirle si usted puede venir a trabajar o no? Definitivamente debe realizar trabajo desde casa. Ahora, como no conozco los exámenes médicos ocupacionales, como no conozco el estado de salud de mis trabajadores, pues sencillamente a todos los mando a que vayan a la oficina a trabajar. Si bien es cierto, el Estado sacó y dejó en responsabilidad del empleador este tipo de situación, ¿para qué lo hizo? Pues para que el empleador, cuando le diga a una persona con comorbilidad, porque es que es el único que hace el trabajo, porque es que es mano de obra especializada, porque es que es él y la máquina no la puedo desplazar a su casa, tiene que ser él. Él tiene que tener esa responsabilidad de decir, listo, se viene a trabajar, pero deberá aumentar las medidas de protección para este trabajador. Para en el caso de que él se llegue a enfermar, la responsabilidad por haberlo tenido laborando con una comorbilidad no sea tan alta. Acuérdese que es un riesgo, acuérdese que es una enfermedad laboral y acuérdese que la responsabilidad es de la empresa como los accidentes laborales. Entonces yo debo conocer el estado de salud de ese trabajador para poder determinar qué controles específicos coloco en él para que esté haciendo trabajo de sitio. Ese es un escenario, pero el otro escenario es aquella persona
que con morbilidad dicen, no, es que yo no sirvo para trabajar en casa. Yo me elevo, yo no rindo, yo tengo que estar en la oficina, tengo que sentir que estoy en un ambiente de trabajo. Mi casa no es un ambiente de trabajo, perdón, los niños no me dejan trabajar, mi esposa no me deja trabajar, me colocan en el día otras actividades que no son las laborales y no puedo trabajar, no me concentro, yo no puedo. Entonces está ese escenario en el que él dice, no, yo definitivamente voy a trabajar. ¿De quién es la responsabilidad de decirle sí o no? De su empleador. También nos hablan de los mayores de 70 años, pues mayores de 70 años está limitado en este momento para que expongan y salgan, ¿sí? Inicialmente se dijo que no, que de 70, luego que no, que de 60, ¿y qué? ¿En qué varió? Pues varió en el momento en que empezaron a llegar los enfermos, las muertes, y empezaron a salir personas de, no de 70, sino de menos edad, con estas tal vez comorbilidades que hacían que la consecuencia de la enfermedad fuera más grave y terminara en muerte. Y pues por eso se dijo que a partir de 70 años. Y vemos en la calle personas mayores de 70 años. Con ellos, digamos que es un poco más complicado el tema de esa prevención, porque son personas que vienen con mucha experiencia de vida, con unos hábitos ya arraigados, con unas creencias en que muchos no creen, por ejemplo, de que exista la COVID-19. Dicen que esos son inventos. Entonces llegar uno a esa persona con esa edad y decirle, señor, por favor, utilice tapabocas, protejas. Es bastante complicado, es bastante difícil. Pero yo pienso que no es imposible cuando toquemos esa sensibilidad de ese personaje y le hagamos ver la realidad de lo que está sucediendo y le hagamos ver la responsabilidad que él tiene, la responsabilidad social que él tiene. Porque que él se enferme, que cualquiera de nosotros nos enfermemos, que pasemos por esa pesadilla que es ir a una UCI, porque me imagino yo que debe ser una pesadilla. El problema no es ese, no es que yo solo lo sufro, el problema es que lo sufre mi esposa, mi hija, mi esposo, mi mamá, mi papá, porque los contagié, porque fui la exposición para ellos. Eso es lo difícil. Capacitación y mensajes constantes. Otra lección aprendida. Capacitaciones, claro, porque durante todo el transcurso y el desarrollo de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, tenemos un cronograma de capacitación, tenemos un plan de capacitación, otros lo llaman una matriz de capacitación, bueno, que lo tenemos estipulado mes a mes en temas inherentes a los riesgos, y que debe ser así, a los riesgos existentes a las organizaciones. Pero ¿qué ocurre? Desde marzo nos mandaron a trabajar a casa, a cuarentena, y si hay algo muy verídico, es estos temas de capacitación virtual. Yo, por ejemplo, acá veo a todo el mundo ahí conectado, pienso que están conectados, pienso que están atentos a lo que yo estoy hablando. Así ocurre, y tenemos que dejar sin las cámaras porque eso afecta la conectividad, ¿cierto? Entonces no puedo mirar quiénes están atentos, y si esto es una capacitación virtual de un concepto que se está dando aquí y no estoy lo suficientemente atento, dígame, ¿va a ser una lección aprendida? ¿Vamos a hacer ese aprender a aprender? Si ni siquiera se estoy poniendo atención.
Así pasa con esas capacitaciones que se dieron de qué, de lavado de manos, de uso correcto de tapabocas, de limpieza y desinfección, de qué era la COVID, de cuáles eran los riesgos y cómo era el nivel de contagio. Se hizo virtual porque muy seguramente dentro de mi cronograma de seguridad y salud en el trabajo, yo necesitaba cumplir con la capacitación. Yo necesitaba cumplir con el indicador de cobertura. Por eso es que en este momento, estamos hablando de 6 meses después, hay personas que no saben utilizar un tapabocas. Hay personas que no saben lavarse las manos para la prevención. No lo saben hacer. Entonces, esa capacitación no dio realmente el objetivo que tiene toda capacitación, que es dar un mensaje, que ese mensaje sea entendible, que ese mensaje sea comprendido, pero sobre todo que sea puesto en práctica en mi vida. La constante lucha de las personas de seguridad y salud en el trabajo es que terminan la capacitación, se les dice, eso es lo que deben hacer, y a las 10, 20 minutos, bueno, cuando el capacitador es motivador, de pronto les dura 1 o 2 horas, y vuelve a lo anterior. ¿Qué quiere decir eso? Que esa lección no fue reaprendida. Por eso es necesario, ya que retomamos nuevamente, iniciar con este tipo de capacitación, nuevamente. Hay muchos medios, las personas de seguridad y salud en el trabajo, donde me hablan de un buen uso de tapabocas. Hago una presentación, pongo evidencias, busco, tomo fotos en las calles, me armo de material para poder que a través de una vivencia, a través de algo visual, él me pueda captar el mensaje. Él pueda tener esa lección aprendida. Mensajes constantes, claro. Hay que hacerlo. Hay empresas que dicen, no, pero es que el lavado de manos yo lo hice como en marzo. ¿Otra vez con eso? ¿Otra vez toca? ¿Otra vez toca? Claro que otra vez toca y bien. Porque necesitamos que la lección quede aprendida. No es por llenar una cobertura en un indicador de capacitación. Seguimiento estricto a casos sospechosos y o confirmados. La persona que empieza a tener síntomas va a su EPS y lo primero que hace la EPS es mandarlo a un aislamiento de 14 días, mientras, dependiendo de los síntomas, sale el resultado de la prueba. Y la persona llama a la empresa y dice, sí, ya fui a la EPS y me mandaron, ya me aplicaron la prueba y estoy esperando. Ah, bueno, listo, ok. Y ahí quedó. No llevo a un control de cómo va la sintomatología de este sospechoso. No destiné en la organización quién se iba a hacer cargo de llevar este seguimiento de casos sospechosos. De llamarlo, sí, todos los días. Usted cómo amaneció, venga, la fiebre bajó, cuánto fue la última toma de fiebre, de temperatura, cuánto le dio, usted con quién está viviendo, usted está aislado, verdaderamente está en un cuarto aislado, porque tiene más familia, entonces la va a contaminar a todos. No. Y cuando sale positivo, pues el personaje llama y dice, sí, la prueba me salió positiva, entonces todos nos alarmamos, ¿cierto? Porque es que hace 3 días, 5 días, 10 días yo estoy hablando con él y compartí el refrigerio con él, ¿y será que entonces yo también? Y empieza la angustia. Para este seguimiento estricto de casos sospechosos y confirmados, es indispensable llevar muy bien
el sistema de vigilancia epidemiológico de COVID-19, porque el sistema me va a permitir llevar ese seguimiento a estos personajes día a día, ese control. No es un sistema de vigilancia de papel tampoco, de decir, sí, yo tengo el sistema de vigilancia. Venga, ¿y dónde están los 3 sospechosos que le salieron esta semana o la semana pasada que no los veo acá? ¿Dónde está ese seguimiento? ¿Dónde está el tema del cerco epidemiológico? ¿Dónde está la evolución? Por eso se llama sistema de vigilancia, porque tengo que vigilar a estos sospechosos. ¿Y para qué los vigilo? Pues para que dentro de ese cerco, los que quedaron aquí, estar pendientes, porque ellos también me pueden contaminar a otro resto. Y otra lección aprendida fue o sale el ausentismo laboral. En el ausentismo laboral sale por muchas razones, pues también temas administrativos, porque muchas organizaciones tuvieron que acatar unos asuntos administrativos y fue mandar a unas personas a vacaciones o mandar a otros con permisos, remunerados, no remunerados, bueno. Pero aquí parte del ausentismo laboral también es porque se ha generado, o sea, una cosa es que yo debo tener una prevención estricta en el control del riesgo y otra cosa es la alarma. Cuando yo conozco un riesgo, cuando yo sé cómo me puedo contagiar, cuando yo tengo unos controles y yo acato unos controles, yo no debería sentir angustia. Yo no debería sentir desespero porque estoy haciendo las cosas bien. ¿Por qué? Porque me estoy cuidando. Este ausentismo laboral se dio por muchos temas. Uno de ellos es porque la alarma, todo el mundo lo mandó para su casa. Salió sospechoso, vaya a esa casa. El confirmado, cuando ya le llega la prueba que fue un COVID positivo, ya casi que han pasado 14 días y el personaje ya como el día 15, después de que le dice que es confirmado, algunos ya están bien. Unos dicen, bueno, sí, yo la verdad al comienzo sí sentí una dificultad respiratoria, pero ya hace más de 8 días no tengo fiebre, ya no tengo tos, yo ya me siento bien. ¿Cómo poder determinar que este personaje me reingrese a la organización? Una vez se confirma que es positivo y él manifiesta no tener ningún síntoma. Ahí es donde viene el tema, y es que el empleador o el Departamento de Seguridad y Salud Entrado dice, no, hasta que el médico no lo dé de alta, yo acá no lo recibo. Ok. Entonces espera que en la cantidad de citas que hay, le den una cita hasta el tercero o cuarto día que un médico lo pueda valorar para que le dé el dado de alta, o la empresa lo envía a un examen por su médico ocupacional donde le confirme que ya puede ingresar a laborar. Y evito esos 3 o 4 días posteriores de ese ausentismo laboral. Dentro de ese mismo ausentismo laboral, pues hoy en día, de acuerdo a los síntomas que tiene la persona sospechosa, las EPS se están dando unas incapacidades de 3 días, entonces ya no es ausentismo, sino es incapacidad. Bueno, ausentismo por incapacidad, ¿cierto? Pero digamos que hay un respaldo, digámoslo ahí, por una incapacidad. Cuando se sospecha que es una gripe, cuando el síntoma es un tema de neumonía, más no por la COVID. Entonces eso lo saben los médicos y ellos son los que determinan realmente cuál es el diagnóstico, si lo mandan a aislamiento, le dan una incapacidad de 3 días, máximo, porque eso es lo que da la EPS, 3 días, nada más. Entonces esto también se vio, esas lecciones aprendidas dentro del ausentismo laboral, pero también porque nos hemos alarmado un poco, pero pienso que esa alarma y esa angustia minimizaría si tuviésemos ese control, si fuéramos realmente responsables cada uno de nosotros en el cuidado, en la protección.
Sencillamente, si me amara, yo me cuido. Si me amo, yo me cuido. Si me importan los demás, si me importa mi familia, si me importa el otro, mi compañero, yo me cuido. Eso es lo que transmite ese aprender de una lección en el ser de la persona. Y hay dos últimas lecciones aprendidas que las coloqué resaltadas en color moradito de Sistemia, no porque no hagan parte del sistema, sino porque tienen dos escenarios también, como he venido hablando. Y uno es la aplicación de herramientas de verificación por parte de la empresa para asegurar el cumplimiento del protocolo. Eso se evidencia. No hay una herramienta de verificación por parte de la empresa donde asegure que todos sus trabajadores cumplen con el protocolo. ¿Qué herramientas? ¿Cómo estar detrás de alguien y decirle, oiga, colóquese el tapabocas, oiga, utilice la máscara, oiga, ya desinfectó, oiga, no hable cuando esté comiendo, oiga, aléjese cuando vaya a comer, no se junte con otras personas para la zona de alimentación? No es un escenario para reírme, para charlar, para contar la anécdota, no. ¿Cómo me coloco el tapabocas? Tengo unos procesos de desinfección en el lavado de los utensilios que utilicé para almorzar, para comer, qué sé yo. ¿Qué herramientas? Esa es una pregunta que me hacían a mí hace algún tiempo, donde me decía, es que yo ya no logro cómo hacer para que el trabajador utilice el elemento. Recuerde que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es normativo. Dentro de los contratos laborales hay una responsabilidad, o dentro del sistema hay unas responsabilidades de los trabajadores frente al sistema de gestión, que algunas empresas lo anexaron en sus contratos laborales, esas responsabilidades. Y dentro de esas responsabilidades está acatar las normas y procedimientos en seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué pasa cuando yo incumplo una norma en un contrato de trabajo? Pues viene una sanción disciplinaria que está inmersa en el reglamento interno de trabajo. Debe estar de acuerdo al grado de sanción disciplinaria. Vienen unas sanciones que van alineadas a la falta, grave o no grave, o como se llame en cada organización, y de acuerdo a eso actúo. Yo le decía a un gerente, es que esto es como si tú tuvieras, esa empresa tiene 42 trabajadores, yo le decía, es como si tú tuvieras 42 trabajadores, 42 hijos. ¿Usted cómo hace para que tus hijos sigan normas en tu casa? Eso es lo mismo, es como tener 42 hijos y a cada uno hay que decirle, mira, esto es lo que hay que cumplirse, esto es lo que se tiene que hacer. Ve, si no lo haces, habrá castigo. ¿Cuál es el castigo? Lo que esté en el reglamento interno de trabajo. Todo tiene que ir alineado y apareado al reglamento interno. Cuando él empezó a hacer esas sanciones disciplinarias, por miedo a las suspensiones, porque me decía, pero ¿cómo hago la sanción? ¿Qué suspensión le doy? Y yo le digo, la suspensión va de acuerdo a la falta y va de acuerdo al riesgo en que puso su vida en el trabajo. Si estamos hablando de un riesgo de alturas, no utilice el arnés, ¿cuál es la consecuencia de esa caída? ¿Será que con un memorando es suficiente? Si yo le digo, no. Si ese personaje que ya se le ha capacitado, que ya se le ha entrenado, venga, se me sube a más de 1.5 y se cae por no tener el arnés, una fractura, por decir leve, yo tengo que colocarle una sanción disciplinaria que le duela más que lo que le está doliendo la fractura. No puedo pasarle un descargo si un llamado de atención nomás. Entonces depende de
del riesgo. Para el tema de COVID, es que no es sino un riesgo a nivel social, es una responsabilidad social. Entonces, así debo implementar estas herramientas. Ese es el escenario cuando hablamos de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Pero ahora quiero traerlos a otro escenario. Aplicación de herramientas de verificación por parte de la empresa para asegurar el cumplimiento del protocolo. Cuando yo leía esta lección aprendida, yo decía, ¿es en serio que tengo que tener un vigilante? ¿Es en serio que la organización debe implementar unas herramientas de verificación de cumplimiento de unos direccionamientos para que yo me cuide? ¿En dónde está el amor propio? ¿En dónde está ese cuidado? ¿En dónde está lo importante que es para mí, mi familia, mis vecinos, mi barrio, mi comunidad, mi país? ¿En dónde está ese amor? Que necesito un vigilante. Suena a veces como risorio, pero el escenario real es que sí hay que hacerlo. En auditoría se pide, bueno, ¿usted cómo controla que realmente esté llevándose el cumplimiento de protocolos? Porque las personas, los trabajadores, nos cuesta tener esa conciencia de acatar normas y acatar procedimientos? Que necesitamos que la persona de seguridad y salud en el trabajo esté cada 10 minutos rondando a ver si tengo o no tengo los elementos. Porque alguien que tiene una sospecha de un tema osteomuscular, llámese un túnel, epicondilitis, lo que sea, y se le dice usted tiene que hacer pausas activas, ¿por qué pasa el día y no hace ni una pausa activa y tiene que esperar a que alguien se levante y diga, vamos todos a hacer las pausas activas? Y es la que más dice, ay no, yo ahorita no porque tengo mucho trabajo. Cuando es para ella, es para su bienestar, es para cuidar su salud. Necesitamos de ese vigilante. Y la última, y ya para terminar, de lecciones aprendidas, la gestión del cambio. La gestión del cambio es uno de los procedimientos que contempla nuestro sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Y todavía hay empresas que no lo tienen actualizado porque creen que no ha habido gestión del cambio. Y esto es bastante complicado porque tuvimos un aislamiento, algunos nos mandaron a trabajar a casa y eso no es un cambio. Hubo una necesidad de cambios de infraestructura en la organización para acondicionar la organización a estos protocolos de distanciamiento social, eso no es cambio. Hubo que incursionar empresas en líneas para mantener su economía y ahora no fabrican esto, sino incursionaron en otras líneas para poder sobrevivir durante la cuarentena. Eso no es un cambio. Un cambio, un riesgo adicional en mi matriz de peligros. Esos son cambios. Eso es en cuanto a SST. Hay que hacer esas actualizaciones. Ahorita van a tener que trabajar muchísimo los de seguridad y salud del trabajo porque como ya todo casi que vuelve a la normalidad con una pandemia latente todavía, pues hay que ir revisando todos estos cambios. Ese es un escenario. Y el otro escenario a los cuales los quiero invitar y que hace parte de mi tema de lecciones aprendidas es esa gestión del cambio en cada uno de ustedes, los que están aquí. ¿Qué cambio surgió durante esta pandemia en estos 6 meses en mi vida? ¿Voy a seguir igual? ¿Mi comportamiento sigue igual? ¿Mi forma de hablar, de sentir, de pensar sigue igual? ¿O voy a hacer un chip y voy a decir, wow, voy a cambiar? Y se tiene que cambiar porque nos demostró
el universo, que lo que realmente es válido en cada uno de nosotros es la salud. Así que debo cuidarme, debo empezar a retomar información de si empecé a tener problemas cardiovasculares, hipertensión, venga, cómo lo controlo, cómo hago un plan dietario, cómo hago un programa de ejercicios, cómo empiezo a tener unos controles en mi vida para hacer una gestión de cambio en mí. Hace unos años, el año pasado, para la organización que trabajaba, que hoy voy a decir que es la mejor organización que existe, nos invitaron a una capacitación de gestión del cambio, sobre el cambio. Y la conferencista nos decía, ¿por qué a los seres humanos se nos dificulta tanto el tema del cambio? Y ella nos hablaba de que los seres humanos tenemos un tanque emocional. Y ese tanque emocional está dividido como en varios segmentos. Entonces el tanque emocional del amor, el tanque emocional del sufrimiento, porque lo tenemos, el tanque emocional del dolor. Y cada uno de nosotros tenemos un tanque que depende de cómo estemos, esté más llenito o menos llenito. Y esos niveles en cada uno de esos sectores de amor, de sufrimiento y dolor, algunos los tienen más subidos que otros. Y por eso ella nos decía, por eso hay personas que cuando hablamos del segmento de dolor, hay unas personas que tienen un umbral de dolor más alto que otros. Entonces puedo sufrir el mismo pinchazo, en la misma lesión, en el mismo segmento corporal, con la misma fuerza, pero a mí me dolió menos que a otra persona. Porque tal vez mi segmento, en mi tanque emocional del dolor, mi umbral es mucho más alto y soporto mucho más que la otra persona. Ella colocaba el ejemplo del tema emocional y decía, yo tengo una hermana que está casada hace 15 años y yo todavía no entiendo, cuando veo ese matrimonio, por qué ella sigue ahí, por qué ella no se ha separado. Yo veo que eso no va para ninguna parte y ella sufre, pero ella sigue ahí. Y decía, es por eso. Porque el tanque emocional de ella, en el segmento de sufrimiento, es muy alto y no ha llegado al límite. En el término coloquial, como decimos nosotros, la gotica que rebosó la copa no ha llegado. Y lo vemos muy cotidianamente nosotros, esos ejemplos que ella colocaba y yo los traía. Sí, eso pasa cuando un familiar tiene, o alguien muy cercano, es fumador. Y empezamos nosotros a rebotarle a su correo imágenes de pulmones totalmente necroseados por todo el tema de la nicotina. Y lo llevamos inclusive a hacer esos paseos allá a medicina legal donde se ven esos pulmones y que fueron la causa de un cáncer y que ese cáncer fue la causa de su muerte. Y el personaje va y da el paseo y todo, y cuando sale lo primero que debe hacer es coger un cigarrillo y fumárselo porque fue horrible estar en ese escenario. Y uno dice, venga, pero ¿hasta cuándo? Esa persona drogadicta, ¿hasta cuándo? El alcohólico. Es decir, empezamos a decir, pero ¿por qué no cambia? Se le dice, se le muestra, hay evidencias, hay vivencias. ¿Por qué no cambia? Porque no ha llegado al límite del dolor. Por eso es tan difícil, digo yo, que con una capacitación, que con un mensaje que no es más que motivacional, la persona cambie de actitud y de comportamiento. Yo pensaba, ¿no será suficiente para yo cambiar mi comportamiento, mi forma de cuidarme, adoptar esa conciencia que necesitamos de autocuidado? ¿No será suficiente la angustia que vive la persona que resulta infectada, prueba positiva de COVID y viene la ambulancia a llevárselo a una UCI cuando sale de su casa y ve a sus hijos llorando y a su esposa llorando
y piensa él dentro de esa angustia, puede ser que no los vuelva a ver más, porque no sabe si va a retornar de esa UCI. ¿Será que eso no es suficiente para yo hacer esa gestión de cambio en mi comportamiento, en mi vida? Para no tener que tener este policía al frente de qué es lo que debo hacer para cuidarme. Yo pensaba eso. Y para terminar, los dejo con ese cuestionamiento. ¿Cómo está su tanque emocional? ¿En qué nivel está para tomar la decisión de autocuidado, la decisión de amarse, la decisión de quererse, la decisión de importarle el otro? ¿Cómo está ese tanque emocional en sus vidas para que hagan una verdadera gestión de cambio? Y cuando hago esa gestión de cambio en mí, doy un testimonio de cambio y el otro se contagia de ese testimonio y verdaderamente surge una transformación a nivel de país.